Vamos a hacer hoy un tema hablando, a petición de los compañeros, que me lo han repetido alguno, o que ha sido muy parecido, hablando de la afinidad del canario con el verdecillo, también de la depresión por hibridación y del origen del verdecillo y el canario, más también, a ver si me da tiempo y podemos hablar un poco de la era geológica de la Tierra, para que conozcan un poco el tema de por qué hay canarios en las Islas Canarias y no hay canarios, por ejemplo, sueltos en África, cuando en realidad el origen, el ancestro del verdecillo y del canario viene de África. Sin embargo, ni en África encontramos verdecillos, ni en África encontramos canarios. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el ancestro de estos simpáticos animalillos emigró, uno hacia el norte, desde África, hacia Europa, y otro emigró hacia Canarias. Veréis, África no ha sido siempre como la conocéis hoy en día. Mira, ahora mismo os está enseñando el trasero, el canario que está mudando, pero bueno. África no era lo que es hoy en día. En África ha habido unos cambios, al igual que en todo el globo terráqueo, a lo largo de generaciones, de los ritmos evolutivos, de millones de años, también de las eras glaciales. El planeta Tierra cada X miles de años entra en una era glacial. Esa era glacial se determina por los cambios de la polarización magnética del Sol. El Sol tiene un eje magnético que puede cambiar su polarización. Cuando varía unos grados, se puede producir o bien una glaciación en el planeta Tierra, o bien un calentamiento global, que también lo hace el propio Sol, a pesar de que ahora el ser humano está con el calentamiento global, que si los gases de invernadero, pero eso para el planeta Tierra no es nada. El planeta Tierra ha vivido, por decirlo de alguna manera, el planeta Tierra está vivo en el sentido de que hay vida en él, pero ha vivido épocas en las que en sus fases de formación y en las fases una vez formadas, incluso en la época de los dinosaurios, pues tenía épocas calurosas, épocas en las que los días duraban 22 horas y media en vez de durar 24 como ahora, y épocas también glaciales en las cuales prácticamente la zona templada estaba cerca del Ecuador. ¿Por qué digo esto? Veréis, el desierto del Sáhara de África no ha sido siempre un desierto. Cuando ha habido glaciaciones, y de hecho la última glaciación de la que venimos acabó hace tan solo 10.000 años, una glaciación que duró más de 100.000 años. Así que fijaros, glaciación provocada por los cambios de polarización magnética del Sol, por esos grados de inclinación. Pues cuando ocurren estos sucesos, en uno de estos momentos geológicos, en el desierto del Sáhara, en vez de ser un desierto africano, era un bosque lleno de vida, donde habitaban los ancestros del canario y los ancestros del verdecillo, el famoso ancestro de estos serinos. De hecho, hoy en día en África es donde está la mayor concentración de variabilidad de serinos del mundo. Es en África, que aún sigue manteniendo esa constancia, porque el desierto que vemos hoy en día, en el futuro no volverá a ser desierto, volverá otra vez a convertirse en una zona lluviosa, en una zona llena de bosques, en el momento en que se produzca la nueva glaciación, cuando los cambios de polarización solar vuelvan a ser adecuados para ese funcionamiento climático. Eso no lo puede arreglar el hombre, siempre lo ha hecho el planeta Tierra, y ahora mismo estamos disfrutando de una era geológica cálida, pero se estima, según los expertos, que dentro de 1500 años vuelvan las glaciaciones por los cambios del eje de polarización del astro rey. Pues bien, volvamos otra vez a los verdecillos. Los ancestros estaban por allí, por África. Lo que era el Sáhara era un paraíso. Y aquellos ancestros tenían carácter migratorio también. Cuando empezó a ir mal y se empezaron a ver cambios climáticos, los pájaros empiezan a emigrar a otros lados. Uno de estos ancestros, varios de estos ancestros, mejor dicho, emigraron hacia el norte, hacia Europa, y otros ancestros emigraron pues hacia el oeste de África, en el cual estaban las Islas Canarias. ¿Qué pasó con los que llegaron a las Islas Canarias? Pues como encontraron que había alimento y encontraron que podían vivir bien, perdieron el carácter migratorio para quedarse allí y transformarse en lo que hoy en día son
canarios. Una vez que estaban transformados en canarios, ya no volvieron al continente africano. Primero, porque habían perdido el carácter migratorio y por lo tanto la morfología, seguramente los ancestros tenían unas alas mejor preparadas para volar unas distancias más largas que lo que puede hacer el canario de hoy en día. Pero poco a poco en las islas, cuando se quedan aislados, cuando se empiezan a adaptar de generación en generación, esto lo dijo ya Charles Darwin en el libro de La origen de las especies, que toda especie que llega a un aislamiento acaba, si quiere seguir pasando de generación en generación a su descendencia, pues acaba evolucionando a una adaptación que sea precisamente adecuada al medio en el que vive. Y por eso los canarios se quedaron aislados en esas islas, al igual que los pinzones de Darwin se quedaron en las Islas Galápagos, y al igual que el dodó, que es un ave extinguida, que la exterminó el ser humano, pero que ese ave llegó a las Islas Mauricio volando de sus antecesores. Esos antecesores del dodó se quedaron en esa isla, perdieron la capacidad del vuelo y aumentaron su tamaño para convertirse en aves terrestres. Son adaptaciones evolutivas a lo largo de generaciones que van en el tiempo biológico de esta naturaleza, de esta maravilla que es el planeta Tierra. Y bien, sabiendo que los canarios vienen de un ancestro igual que el de los verdecillos, pues obviamente hay una afinidad entre ellos que hace que todavía pueda haber un cierto traspaso de genes fecundos para crear híbridos, para crear R1, para crear R2, tanto si vas hacia canario como si vas hacia verdecillo. Ahora bien, cuando vas a retroceder, cuando vas a hacer retrocruces de canario hacia verdecillo, nos encontramos que hay ciertos problemas de depresión por hibridación. ¿Por qué? Porque no son especies totalmente iguales, ya tiene sus adaptaciones. El verdecillo es un Serinus continental y el canario es un Serinus isleño. Las diferencias del Serinus continental con el Serinus isleño hacen que tengamos cierta facilidad para traspasar caracteres del verdecillo al canario, no tenemos problema. Tú puedes traspasar picos cortos, tarsos cortos hacia el canario y no vas a encontrar una depresión por hibridación. El canario acepta muy bien la información genética cuando vuelve a retrocruzarse hacia su especie, hacia Serinus canaria. Pero sin embargo, cuando hacemos al contrario y queremos retroceder o retrocruzar, mejor dicho, por ejemplo, el traspaso de una mutación del canario, queremos traspasarlo al verdecillo, aquí sí que nos encontramos ciertos problemas a pesar de la alta fertilidad que hay en sus híbridos. Y uno de los problemas es esa depresión por hibridación que hace que no conjuguen bien la información genética del canario cuando se va cogiendo cada vez más, digamos, generaciones que son todavía más tirando hacia verdecillo. Ahí encontramos fallos genéticos que producen, por ejemplo, la muerte embrionaria en los huevos, o que también pueden producir que salgan ejemplares aparentemente sanos, incluso algunos mutados, con mutaciones traspasadas del canario, pero que cuando lleguen a la época de muda, de repente mueren. Y no muere uno ni dos, sino que mueren prácticamente todos en la época de muda. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por una enfermedad? No, es por un fallo de información genética. Digamos que no tienen la suficiente información genética para llegar con el sustentamiento de la vida más allá de la muda. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, si te dice la información, vas a llegar hasta la muda, hasta aquí llegas, pues ya está. Si vas a llegar un poco más de la muda, pues a lo mejor te escapas y te vive más el pájaro, incluso le puedes sacar algo, si llega adulto. Pero dependiendo de dónde acabe la información genética, que muchas veces acaba dentro del huevo, como con una falta de desarrollo embrionario, esto ocurre mucho cuando juntamos dos blancos dominantes. Y a veces en esos huevos que no salen, ahí se producen muertes embrionarias porque la información genética no es compatible entre esas mutaciones. Blanco dominante con blanco dominante no es compatible. Pues algo parecido pasa con las mutaciones que se traspasan del canario hacia el verdecillo. Encontramos falta de información y también incompatibilidad de los genes del canario con el verdecillo, sobre todo cuando estos genes del canario van mutados y queremos pasar mutaciones. Precisamente aquellas mutaciones que nos interesan son las que más cuestan, y sobre todo cuando son mutaciones autosómicas recesivas. Tenemos varios tipos de mutaciones que hemos pasado al verdecillo. La mutación dominante, como por ejemplo el verdecillo gris dominante, que proviene también de los canarios grises dominantes,
se pasa perfectamente. Luego tenemos mutaciones recesivas ligadas al sexo, que los machos sí que portan, y de alguna manera tienen un carácter heterocigótico, en el sentido de que portan, son ancestrales que portan mutaciones. Es un carácter heterocigótico, igual que el blanco dominante, pero aquí al revés. Aquí es la forma ancestral porta mutaciones que se expresan luego en hembras de la siguiente generación. O bien puedes utilizar directamente un macho para que te saque un macho. Bueno, no, primero se utiliza el ancestral portador y luego ya, más adelante, cuando ya te sale un macho mutado, pues lo utilizas y te vuelven a salir hembras mutadas y otras no. Esto en cuanto a mutaciones recesivas ligadas al sexo, que tenemos la Bruno, la Ágata, la Isabela y la Satiné. Esas 4 mutaciones también están fijadas en el verdecillo, también existen. Y luego tenemos las más difíciles, que son las mutaciones autosómicas recesivas. Estas mutaciones, hay algunas en el verdecillo, como por ejemplo la Topacio, la Faeo también he visto algo, pero faltan muchas mutaciones autosómicas recesivas que no han llegado a día de hoy a cuajar en el verdecillo, a pesar de la alta afinidad y fertilidad que tiene el canario con el verdecillo. Y es precisamente porque las depresiones por hibridación, y justo cuando llegan, cuando utilizas estas mutaciones que tienen que ser, a ser autosómicas recesivas, pues hay ciertos grados de consanguinidad que también utilizas, y que si se une la consanguinidad más la depresión por hibridación, pues hace que sea más costoso conseguir el ejemplar mutado. No es imposible, pero cuesta bastante. Tenemos ese problema cuando queremos retrocruzar y pasar mutaciones del canario al verdecillo. Sin embargo, al revés, de verdecillo a canario, no se producen depresiones por hibridación. Y luego, cuando llegamos al tema de la otra pregunta que me hace el compañero sobre los cardenalitos, me pregunta que si los cardenalitos, como hay fertilidad también con los canarios, que si los cardenalitos también se produce la depresión por hibridación. Se produce más directa, en el sentido de que, por ejemplo, en un retrocruce de verdecillo hacia canario, la depresión por hibridación es, digamos, proporcional a la generación en la que te encuentres. No es lo mismo encontrarte en una primera o segunda generación que ir por cuarta o quinta generación. Ahí podríamos encontrar depresiones por hibridación diferentes. Sin embargo, cuando hablamos del cardenalito, que el cardenalito lo que tenemos es una suerte, porque no desciende directamente de los... El cardenalito no comparte ancestro con el canario, pero sin embargo tenemos la suerte de que sí que hay fertilidad. Esto se debe a una lotería genética. Aquí no es por afinidad, sino por una lotería en la era evolutiva en la que nos encontramos, que resulta que coincide que cuando juntas un canario, mejor dicho, un cardenalito con canario, o canario con cardenalito, da igual, pues los machos, algunos de ellos, bastantes, son fértiles, pero es porque en sus cromosomas sexuales se consigue una información genética que acaba en par y hace posible seguir con la vida y la fecundación hacia la siguiente descendencia. Se puede seguir criando. Pero claro, solamente lo puedes conseguir, o la mayoría de veces se consigue cuando retrocedes, cuando retrocruzas hacia canario. Sin embargo, si el híbrido de canario por cardenalito o viceversa lo quieres retrocruzar hacia cardenalito, encontramos que o bien los huevos salen prácticamente estériles, o bien puedes encontrar algún huevo fecundado, pero que no se desarrolle el embrión. ¿Por qué? Porque la depresión por hibridación se aplica en la primera generación. Bueno, en la segunda. En el intento de la segunda, en el intento de crear un R1. La primera no se aplica, la segunda sí. También ocurre una característica, volvemos otra vez a los verdecillos, y es que muchas veces ocurre que cuando tú juntas un canario y un verdecillo, el híbrido de verdecillo por canario, el F1, muchas veces es más fértil que el R1 que va hacia verdecillo. Esto también ocurre. ¿Por qué? Porque empiezan a haber ya ciertos grados de depresión por hibridación. Luego en la siguiente generación R2 se puede arreglar un poco, pero siempre hay que tener en cuenta que esa depresión por hibridación puede aparecer o bien en el R1, o bien en el R3, o bien incluso en un R5 puede aparecer, ¿eh? En un R5 hacia verdecillo puede llegar a aparecer. Digamos que cuando estás a punto de conseguir la mutación, y sobre todo más cuando se trata de fijar mutaciones autosómicas recesivas, es cuando más te la estás jugando, en el sentido de que si tienes suerte y no te coincide la depresión por hibridación, posiblemente consigas fijar la mutación del canario al verdecillo. Aunque hoy en día lo que más se utiliza
para acelerar el proceso y para evitar esta depresión por hibridación es buscar verdecillos mutados que tengan ya dichas mutaciones. Al ser un verdecillo mutado, o bien procedente de captura, o bien porque haya salido la mutación de 2 ejemplares clásicos que se haya manifestado en cautividad, pues se utiliza ese verdecillo mutado directamente para ahorrarse la depresión por hibridación y simplemente utilizando un poquito de consanguinidad y siguiendo entre verdecillos, pues vas a poder fijar la mutación mucho antes y con menos bajas por este tipo de depresión por falta de información genética. Son cosas que ocurren. Es difícil pasar las mutaciones al verdecillo, pero no son imposibles. En el verdecillo tenemos Ágata, tenemos el Bruno, tenemos el Isabela, tenemos el Topacio, incluso el Faeo, también se ha visto algo. Pero faltan todavía muchas mutaciones que se pueden pasar, como por ejemplo la Opal, la Onis, el Cobalto, quedaría muy bien en el verdecillo. No sé si habrá, pero actualmente no he visto ninguno. Y que otras mutaciones más que existen en los canarios que aún ni siquiera se ha intentado traspasar al verdecillo. Poco a poco es una cosa que la gente, digamos que es como una prueba que pone el criador, es ponerse a ello e intentarlo. A veces cuando se consiguen ese tipo de mutaciones da más alegría que ganar una medalla en un concurso. ¿Por qué? Porque has conseguido algo que luego va a proliferar y va a volver a los concursos como una nueva mutación fijada en una especie. Y eso da un gusto y un honor enorme. Y por eso hay gente que todavía sigue haciendo estos traspasos de mutaciones, aunque no lo consigan en un principio, porque es costoso, también por el tiempo que lleva, porque cuando llegas a una cuarta o quinta generación y estás perdiendo y ves que te se mueren, pues has perdido a lo mejor 4 o 5 años de trabajo, pero vuelves a retomarlo porque te gusta, simplemente. Hay gente que lo deja y otra que lo retoma y vuelve a probar, y cada vez que le ponen un huevo lo mira, a ver si tiene un embrión fecundado o no tiene un embrión fecundado. Se va mirando, se va haciendo, se va trabajando y con ello pues te vas dando cuenta de dónde están los problemas, cómo arreglarlos y también, por supuesto, pues intentar hacer que sacar mayor variabilidad de mutaciones posibles en el verdecillo, no tantas como en el canario, porque es muy difícil sacar todas las mutaciones del verdecillo, las mismas que hay en el canario, es difícil precisamente por este traspaso, pero para eso también tenemos verdecillos mutados directamente que nos van a ayudar a acelerar estos procesos de fijación de mutaciones y también de fijación para hacer una mayor población de verdecillos mutados y poder disfrutar de ellos cada uno en su aviario, pues que tenga pues unas combinaciones que quiera hacer y que también pues, que disfrute de esos ejemplares que son muy bonitos y que da gusto también verlos. Pero como especies, el verdecillo y el canario son especies diferentes, a pesar de que vienen de un ancestro común. Por ejemplo, el canto del verdecillo no tiene nada que ver con el canto del canario de las Islas Canarias. Es que no se parecen en nada. Incluso el vuelo que hace el verdecillo, que es un vuelo en mariposa, el vuelo del ángel que le dicen, el canario silvestre no se ve hacer ese tipo de vuelos. Pero eso sí que es verdad que a pesar de que son especies diferentes, pues comparten un ancestro común y hay una afinidad y una mayor fertilidad que por ejemplo con el cardenalito, en el cual solamente es una lotería en una era evolutiva que ha coincidido, y digo era evolutiva porque cuando pase 1.000.000 de años más, o 500.000 años, que nosotros no estaremos, digamos que los cardenalitos ya no serán fértiles con los canarios. Ha coincidido en una época evolutiva en la cual los genes acaban en par en sus cromosomas. Son genes compatibles, digamos que la información se acopla perfectamente y por eso tenemos híbridos fértiles de cardenalito con canario. Quizás, si retrocediéramos en el tiempo 1.000.000 de años atrás, no serían fértiles. Por eso ha coincidido en una época que es como una lotería evolutiva para la afición que es la canaricultura, para meter el factor rojo del cardenalito y también de otros spinus que coinciden con esa era evolutiva, porque en Sudamérica ahora mismo se está dando un panorama muy parecido a lo que era el Sáhara hace varios miles de años. El Sáhara era un bosque antes de ser un desierto, gracias a las glaciaciones que ocurren en este planeta. Incluso las pirámides de Egipto, cuando se construyeron, hoy en día están en un desierto, pero el día que se construyeron, aquello era un bosque con lagos, había zonas con ríos, lluvias, zonas verdes, y había personas viviendo allí perfectamente. Nada más, un saludo, a cuidarse, y hasta el próximo vídeo.